Ahora vamos con la red avanzada 2.4, pero es avanzado. ¿Qué nos tiene por aquí? El avanzado, aquí nosotros le podemos ajustar la potencia, está en el 100%, pero a lo mejor tú quieres el 80% porque no quieres que salga la señal hasta la calle, a lo mejor nomás en tu domicilio. Entonces puedes dejar el 80%. Canal, el canal no te recomiendo que lo dejes en automático. Yo te recomiendo que lo pongas en cualquiera de los que están aquí, del 1 al 11. Es mejor que tenerlo en automático. Ahora, que si no sabes en cuál ponerlo, en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas apoyarte de una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Ahí te indica qué canal es el que te recomienda poner según el entorno donde vivas, donde tengas tu ruteador. Ahora, en canal el ancho de canal de onda para tu canal de transmisión, dice aquí 20, 40. Yo te recomiendo que le pongas en 40. Y aquí te pone un aviso que que puedas, mejor si lo quieres poner de 20 a 40 o 20, que no te recomiendan el puro 40, según tengo aquí. Tú no les hagas caso, tú déjala en 40, porque yo ya he hecho muchas pruebas y en 40 te da la velocidad, el tráfico de información es más amplia que utilizar nada más 20. Entonces te recomiendo 40. Aquí en este de aquí, salvo que tú ya sepas qué clasificación de tarjeta de Wi-Fi tienen tus equipos, ya le puedes seleccionar. Este, yo te recomiendo que le dejes en este. Este es el más común dejarle a todos. Entonces no le muevas, ahí déjale. Ahora, aquí en la parte de abajo, así le dejamos. Una vez que ya hayamos ajustado, aquí lo más importante es esto, el ancho de banda y el canal. Es lo más importante. Ya esto pasa a segundo término, pero pues para algunos es importante, pero yo en lo personal, estos dos. Tiene que estar en canal fijo y aquí en 40, no 20 ni automático 20-40. Anteriormente sí era bueno tener en 20 MHz o en 20-40, pero ahorita ya no. Cuando eran velocidades menos de 50 megas, ahorita ya no. Y presionamos aplicar. Una vez que presionamos aplicar, los ajustes se van a guardar. Ahora vamos con los ajustes avanzados en la 5G. Aquí ya lo saben, es la potencia 80-100%. Canal, no lo dejen en automático. Siempre pónganlo en un canal fijo en el que ustedes crean que es el más conveniente. Como les digo, apóyense con una herramienta como Wi-Fi Analyzer, pero pues pueden comenzar con el primero, el 36, y el ancho de banda en el canal, déjenlo en lo más alto. Aquí dice que está en automático 20 hasta 160. Aquí no hay opción de dejarlo solo al 160. Entonces dejémoslo aquí. Porque es donde va a utilizarse la mayor ancho de banda de transmisión de datos. Aquí no le movemos y le dejamos en eso como está. Aquí dice Van Steren. Si no sabes lo que es Van Steren, igual en mi canal hay un video explicando cómo funciona. Es como parecido al Mesh. Entonces, aquí ya tú lo puedes activar o desactivar. Yo en lo personal, yo no lo activo. Yo lo dejo sin activar, pero pues tú puedes probar activándolo. Si te va bien, lo dejas, si no, lo puedes quitar o desactivar. Y ya nomás presionas aplicar. Y ya con eso, ya ha hecho los ajustes necesarios avanzados para la banda 5G. ¿Qué les pareció el video, mis amigos? Compartan, denle like, dejen su suscripción para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.